Es hora de mesa análisis de los martes a Marilena Carrera y Oscar Cerrato. Buenos días. Hola Luis, muy buenos días. Gusto en saludarlos. Bienvenido, Oscar. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? Decía, los convocamos para el ambiente preelectoral que no se existe, aunque se atraviesan las redes sociales, que ya lo discutimos. Antes a estas fechas había un ambiente preelectoral de campaña, de cuestionamientos, de propuestas, muchas cosas. Hoy la pandemia lo ha, pues ha arropado todos los temas o ha desplazado los temas, la agenda. Oscar y Marielena, Marielena, ¿cómo ves esta situación, lo que estamos viviendo? Pues estamos viviendo una situación caótica que no ayuda justamente a un ambiente preelectoral en el cual las y los ciudadanos estén conversando como antaño en las mesas de café. Para empezar, pues nadie nos podemos reunir, ¿no? Sí es cierto que lo puedes hacer a través de las plataformas, pero nunca va a ser lo mismo. Se llenaban las mesas de café para intercambiar, para opiniones, y a eso se añade que prácticamente un buen de familias, un buen número de familias, un buen número de gremios, sea el académico, empresarial, pues agricultores y todo, pues han perdido muchísimas personas muy cercanas y muy queridas. Haz de cuenta como que la imagen es la siguiente, como que los que hemos sobrevivido por estar férreamente aislados y siguiendo las indicaciones de la autoridad en materia de salud, lo que sientes es que te salvas, pero no sabes hasta cuándo te va a tocar a ti en realidad. Esa es una preocupación. Y por otro lado, cuando vives la cotidianidad en tus actividades, las que estás realizando, sientes que vas como haciéndote, pisando de puntitas para no pisar un cadáver. ¿Sí me explico? No sé si sea la imagen, como una imagen de guerra en la cual te tocó que tú te salvaste, pero tú vas tratando de salvar, de no pisar esos cuerpos que ya caídos. Entonces, el ambiente prácticamente es ese, y no ayuda tampoco, lo hemos dicho mucho aquí, Luis, las narrativas de los candidatos, porque haz de cuenta que para ellos no pasa nada, ¿no? Es decir, las narrativas ya no debieran de corresponder a la normalidad, y desafortunadamente los candidatos más fuertes, su narrativa es estarse echando el uno al otro, y sabes, como que las personas no estamos en estos momentos para escuchar posiciones de enojo, encono, de echarse los unos a los otros, porque decimos, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Nos estamos muriendo, se están cerrando fuentes de trabajo, vamos a suponer que buena parte de la familia la libró, pero vas a tener una otra parte de la familia que va a seguir enferma durante meses o años, secuelas de un ataque de un virus que viene a bien, y lo vemos con las vacunas. No se sabe cómo se está comportando, ¿no? Si hay un esfuerzo, y se debe de reconocer, de la gremio científico a nivel internacional, que están haciendo a marchas forzadas el mejor de los esfuerzos. Se han escrito, a diferencia de otros pestes Sí. de la humanidad, muchísimos estudios al respecto. Entonces, todo eso es a donde estamos enfocados, pues, ¿no? A cómo vamos a superar las personas la pandemia, y los señores andan andan por su lado, por decirlo así. Oscar, ¿cómo ves? ¿Cómo veo? Efectivamente, como mencionan, el tema de la pandemia, el tema económico, el tema de seguridad, son las preocupaciones principales de las familias. Estamos ante un proceso donde hace 3 años se nos prometió de que el gobierno y el presidente iba a ser la fuente de todas las soluciones.
que con solo llegar al gobierno y con solo actuar de forma distinta, el gobierno iba a solucionar los problemas de la gente. Hoy en día vemos que el gobierno es el problema o es parte del problema y no está siendo parte de la solución. Si bien es cierto que tenemos un calendario electoral más corto, porque hace 6 años las precampañas iban del 7 de enero al 6 de abril y hoy en día las precampañas ya han concluido, lo que tenemos es de que de aquella expectativa y de aquella ilusión, hoy en día hay una gran desilusión porque vemos de que las cosas no están funcionando. Por otro lado, tenemos de que hay un gran aspersor de oxígeno, por así decirlo, que es Andrés Manuel López Obrador, de que quiere seguir siendo el centro de la conversación nacional y esto le quita oxígeno al resto de los candidatos, sobre todo los de su partido y a los de los otros partidos, porque toda la preocupación y toda la atención pública, el gobierno federal está buscando que se centre en una sola persona que es la fuente de todas las soluciones y aparentemente está siendo no solamente no la solución, pero está siendo parte del problema. Y aquí estamos en una parte que el hablar no es inocente. Tenemos que decir que las promesas de campaña la gente ya no las cree. Por otro lado, encontramos de que tenemos 3 candidatos que hicieron pre-campaña y lo hemos dicho una y otra vez en un gran proceso de simulación porque pues no había candidatos opositores y tenemos candidatos que en realidad, sobre todo para gobernador, no hay una gran diferencia entre ellos porque los 3 vienen de un mismo origen que es priistas, son priistas, hacen campañas priistas con ese DNA y con esa boato del priismo. Pero la parte que aquí es muy curioso, solamente un círculo rojo o un círculo pequeño está muy preocupado por las campañas o las precampañas y además dentro de los distintos equipos pues ya se están repartiendo los puestos, el gabinete, comprando casas, carros y todos los demás porque ya se hacen en gobierno. El resto de la gente estamos muy preocupados por salud, por la salud de nuestros familiares, de cómo vamos a sobrevivir económicamente en estos tiempos tan complicados. Y los políticos siguen sin entender de que más allá de que sea una obligación del ciudadano hacernos cargo de sus preocupaciones, porque cuando los escuchas dicen es que mi campaña y voy a hacer esto, cuando en realidad un político y un gobierno está ahí para hacerse cargo de las preocupaciones de los ciudadanos. La otra parte que tenemos es 3 candidatos que curiosamente, pues Ricardo Burs, pues la última vez que estuvo en la boleta fue en 2000, cuando fue alcalde, si bien su hermano fue gobernador y es un hombre muy conocido en el estado. Ernesto Gándara estuvo en la boleta hace 9 años cuando compitió para el Senado y ha estado vigente y además es un apellido conocido porque su primo hermano fue candidato a gobernador hace 6 años. Y tenemos que Alfonso Durazo fue candidato a senador hace 3 años, pero ahí traía no solamente la carga del partido que él tenía que manejar, pero traía a Lili Telles que le ayudaba de alguna forma a generar ese entusiasmo en la campaña. Hoy en día vemos 3 candidatos muy similares, con poca propuesta y no se están haciendo cargo de las preocupaciones de la gente. Es más, quieren que la gente se haga cargo de las preocupaciones de sus campañas. Sí. Marilena, para cerrar entonces, nos queda tiempo. Conclusión, Sí, ¿qué le mira, dirías a los candidatos? Mira, yo creo que van a despuntar muy probablemente en el periodo ya de campaña. Eso les pediríamos, sobre todo posicionamiento respecto a las problemáticas de sus militantes y de toda la población en general, porque las precampañas electorales sí permiten hacer posicionamientos públicos a sus afiliados, simpatizantes o al electorado en general,
pero el objetivo es solamente para pedir el respaldo para poder registrarse, ¿no? Y creo yo que desaprovecharon una gran oportunidad de ganarse el uno al otro una narrativa de futuro, una narrativa de ánimo, de saber que vamos a salir de los problemas en los que estamos hoy mismo. Aparte de la narrativa, también espero yo que ya en las campañas den los elementos para, como dice Óscar, a ver si se diferencian cada uno del otro en relación a las problemáticas que pretenden resolver y cómo las van a resolver. Y esto tiene que ver con el recurso económico. ¿De dónde van a sacar el recurso para pagar todos los programas maravillosos que nos van a querer vender? Porque pues tú sabes, Luis, que el Estado está muy endeudado, es uno de los estados con mayor deuda pública. Entonces se tiene que plantear con mucha seriedad ese tipo de situación. Muy bien. Pues esto. Un último comentario breve, Óscar, también para cerrar. ¿Qué les dirías? Óscar, ¿qué propondrías? Sí, para concluir, también ayuda o también contribuye de que los tres candidatos pues no son muy adeptos al medio digital. Las campañas se han migrado de esas reuniones personales o de mítines a reuniones vía Zoom o a reuniones digitales con poca gente, y eso no les ayuda a los candidatos porque vienen de otra generación. La otra parte, que como decía María Elena, no vemos una gran diferenciación en cuanto a lo que dicen y lo que hacen, pero yo creo que más allá de que nos digan qué van a hacer, que es muy importante, también que nos digan cómo lo van a financiar, porque las soluciones simplistas, pues finalmente la gente ya no las cree o no las creemos. Y lo que estamos viendo es una gran desilusión donde de aquella expectativa o de aquella venta donde se decía el gobierno es la solución de todos los problemas y el tlatoani o una sola persona va a venir a solucionar y poner orden, estamos viendo que la solución somos todos nosotros y la ciudadanía es la que está con una acción solidaria, con una acción de apoyo de unos a otros, sacando adelante este país. Y más allá de que el gobierno sea la solución, en muchos casos el gobierno se está volviendo el problema. Lo que necesitamos es un gobierno que haga sus funciones básicas, que es seguridad, educación, salud, infraestructura, y lo que estamos viendo en todas las regiones es de que no lo está logrando hacer. Muchas gracias, Óscar. María Elena, nos vemos el próximo martes. Buenos días. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Fíjese, buenos días. Le recomiendo mucho la columna Abigail o los derechos de autor de Bruno Ríos. Escribe toda la polémica que se dio en Twitter, gracias, dice, a que sus textos de una u otra forma, o como lo hicieron durante muchísimos años, llegaron a manos de nuevos lectores después de casi 15 años de leer y generar trabajo crítico sobre su obra. Jamás me hubiera imaginado que el renacer de su poesía pudiera suceder gracias a una polémica como esta. Todo comenzó con la publicación de una versión escaneada de poesía reunida e inédita del poeta caborquense por parte de la cuenta de Twitter @la_pirateca, que se encarga de digitalizar y difundir libros especialmente difíciles de conseguir o que ya no existen ejemplares disponibles. La difusión de la obra, que fue financiada por el dinero de los contribuyentes del Estado a través del Instituto Sonorense de Cultura y también gracias a la labor crítica y de compilación del doctor Gerardo Bustamante, cobra relevancia por sufrir de las mismas carencias que muchas de las obras literarias publicadas por las instituciones culturales a lo largo y ancho del país, una nula distribución. A pesar de haber sido publicada en 2016, el libro totémico, que acumula la poesía del poeta más importante del norte de México, es aún hoy casi inconseguible. Más allá de ir a las oficinas del ISC o incluso más penosamente a la Biblioteca Central en Hermosillo, no hay muchas maneras de hacerse de un ejemplar.
Esto era cierto en 2016 y es cierto hoy, a pesar de iniciativas como la librería Pequebú, que dirige Hermes Ceniceros y que distribuye de forma limitada en territorio nacional a través de Mercado Libre. La polémica en sí misma no está en la pobre distribución de un libro fundamental para las letras sonorenses, sino en el fenómeno por demás interesante que ha sucedido con quienes se han dedicado a difundir y editar la obra de Bojorquez. Precisamente por tratarse de una especie de poeta de culto que estuvo fuera de circulación oficial por casi 2 décadas, existe mucha celosía por parte de académicos y editores que se jactan de su descubrimiento o se apropian de su subrepticia fama. Además de poder criticar la decisión de Bustamante por editar la obra en el ISC, en lugar de haberlo hecho, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica y ponerlo, aunque sea en la inmensa mayoría de las librerías del país, es importante señalar la miopía de querer controlar su distribución extraoficial. Está muy buena la columna del doctor Bruno Ríos, se la recomiendo ahí, Abigail o los derechos de autor, en verdad, también la de Hermes Ceniceros, pero muy buenas aportaciones culturales, pero nomás en lo que sí difiero, digo, por lo menos hay que reconocer que el ISC, Mario Guelfo rescató parte, porque aquí de hecho le hemos dado difusión al legado de Abigail Bojorquez como exactamente hace mucho no se había hecho. Hay que reconocer lo bueno también, como criticamos también lo que no han hecho. Ya nos vamos, que pase excelente. Mañana todo se queda en proyectopuente.com.mx, en la plataforma de Proyecto Puente. Quédese en el 88.1 FM La Voz del Pitic y en la noche en el noticiero de Mega Canal en el 151. Con permiso, Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Con permiso. Gracias por acompañarnos un día